Perdón, Roberto, cuando mencionas eso, te estás refiriendo directamente a los partidos de oposición viejos que son Arena y el FMLN. Quiero entenderlo así. Sí, la verdad es que técnicamente hablando o formalmente hablando se pueden hablar de partidos de oposición, pero la realidad te está arrojando que no hay oposición en este país, que no existe, que es ridícula, que si esa es oposición, Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es claro que no es así. Cuando digo que no están haciendo ningún esfuerzo, tengo que aclarar que aunque estuvieran haciendo el mejor de sus esfuerzos, no lograrían mayor cosa. O sea que están cocinados, están caput, están fuera de la jugada. Bienvenidos a Pláticas, el podcast número 1 de análisis político en El Salvador, con sus anfitriones Marvin Portillo y José Carlos Parada. Todas las semanas compartiremos nuestras opiniones del acontecer político nacional y también tendremos invitados para realizar debates y análisis a profundidad. Los dejamos en casa y que disfruten el podcast. Bienvenidos amigos a nuestro podcast Pláticas, el programa de análisis político número 1 en El Salvador. Como siempre les saluda su anfitrión Marvin Portillo, acompañado, como es ya usual, de mi camarada y amigo el licenciado José Carlos Parada, historiador salvadoreño, a quien le doy la bienvenida. José Carlos, un saludo a nuestra audiencia. Muy buenas tardes, Marvin, es un placer, muchas gracias. Y en esta ocasión contamos también con la grata participación de un amigo que es, por cierto, muy conocido ya en la política salvadoreña, el filósofo, escritor y politólogo Roberto López Geisman. Roberto, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto de partir con los dos. Por cierto, nuestro invitado de este podcast, y que esperamos que sea ya un invitado usual o participante usual en este programa, Roberto López Geisman, ha estado publicando una serie de videos o de mensajes audiovisuales en las que él está haciendo un análisis sobre la oposición política que está enfrentando la dictadura del presidente Bukele, haciendo ver, por cierto, que hay una especie de reciclaje de políticos y de instituciones que están tratando de hacer oposición, pero que según la posición de Roberto no lograrán hacerle el contrapeso a la dictadura. Así es que esta tarde vamos a hablar precisamente de la clase de oposición política que debería enfrentar la dictadura del presidente Bukele en las próximas elecciones generales del 2024. Así es que sobre esto quisiera preguntarle primeramente, para darle paso a nuestro invitado de este podcast, Roberto López Geisman, ¿qué piensas tú de estos movimientos de oposición de la llamada sociedad civil y de los partidos políticos que están tratando ellos supuestamente de reinventarse, de modernizarse para hacer oposición política en las próximas elecciones? ¿Crees tú que ese es el camino que hay que seguir? Yo quisiera decirte que a veces el análisis lleva una división de situaciones muy particular, como quien toma una serie de fotos y cada una de ellas es analizada y se intelectualiza y se interrelaciona y se vuelve compleja, quizá no porque el analista lo quiera hacer, sino que porque así es. Pero en este caso, yo creo que la situación es totalmente la contraria, para lograr lo que en términos generales, sin entrar en detalles, se puede llamar una dictadura. Sin embargo, no podemos dejar de notar cómo es posible que la ciudadanía ha caído en, digamos, esa trampa. Pues sencillamente todos estamos de acuerdo, desde el analista mediocre hasta los que saben más, en que ninguna de las dos fuerzas grandes ni las pequeñas que están en torno a ellos ha cubierto lo que la ciudadanía necesitaba, ni mucho menos. Entonces hay un vacío político, y más que un vacío, un rechazo a la política. Y entonces el señor que estaba ahí tiene el gran valor de la audacia de ubicarse en el momento adecuado, a donde tenía que estar. La ciudadanía está vomitando a los dos grandes, ya no los quiere en general, excepto, claro, los grupos pequeños que siempre están ahí, quizás hasta el último momento de su muerte.
Entonces, él se aprovechó de eso. Hasta ahí todo está bien. Ahora, ¿qué se puede hacer? Tenemos posibilidades de salir de este camino, como tú lo has dicho, Marvin. Es un camino que se ve negro, que se ve difícil, que no estamos adivinando, sino que es una forma evidente de ver que vamos para atrás, que vamos a meternos en problemas de toda naturaleza. Y por cuestión de tiempo no enuncio algunos de ellos, ya los han dicho tantas veces que no quisiera hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es la posibilidad que hay? Algunos dicen, están reformando los partidos, no están reformando nada, ni uno ni otro, no lo está haciendo. Y algo más grave, no es el momento ya de hacerlo. Hace varios meses, tal vez con alguna ingenuidad de mi parte, di todavía el último chance que Arena podía tener para reinventarse, para cambiar, para hacer una revolución interna que lograra algo. Sabía yo que en ese momento, con todo y eso, tal vez no iba a ganar, pero iba a posicionarse mejor. Y gana el otro señor, pasa año y medio, la gente se da cuenta que no está mejorando y no hacen nada, ni uno ni otro. Perdón, Roberto, cuando mencionas eso, te estás refiriendo directamente a los partidos de oposición viejos que son Arena y el FMLN. Quiero entenderlo así. Sí, la verdad es que técnicamente hablando o formalmente hablando se pueden hablar de partidos de oposición, pero la realidad te está arrojando que no hay oposición en este país, que no existe, que es ridícula, que si esa es oposición, Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es claro que no es así. Y algo más grave, cuando digo que no están haciendo ningún esfuerzo, tengo que aclarar que aunque estuvieran haciendo el mejor de sus esfuerzos, no lograrían mayor cosa. O sea que están cocinados, están caput, están fuera de la jugada, y entre más pronto se dé cuenta la gente, y quiero aludir más a la derecha, porque yo he sido todo el tiempo derechista y he tenido en mi corazón al mayor Dahuizón y Arena, y lo estoy exponiendo aquí, pero eso quedó en el pasado. Ya son unas banderas de nostalgia. Hay amigos, hay rostros, ¿cómo no los vamos a querer? Hicieron una buena labor al principio y cada vez fue decayendo más. Pero para no perdernos en las causas que llevó a este desastre, lo que quisiera mencionar, sin lugar a la menor duda, es que no hay salvación posible tomando en cuenta estos partidos. Y que la única forma de ir enfrentando la realidad nueva que tenemos es la creación de una fuerza nueva, totalmente distinta y desconectada de la izquierda conocida como de la derecha tradicional, que han demostrado ser un fracaso total, y dar otra opción. Porque el pueblo no se ha equivocado cuando dijo, no nos parecen estos insultos que han tenido de parte de, sobre todo de la derecha, de todos que son unos descerebrados, que el pueblo, esto no es cierto. Si hay algo que han visto bien y no se han equivocado, es el error tremendo y casi imposible de superar que han tenido los partidos llamados tradicionales o oposición inexistente. Entonces, paro aquí y repito, la única posibilidad de salir de esto es una fuerza nueva que no tenga que ver ni con la derecha ni con la izquierda. Y estemos claros que personalmente estoy seguro que ustedes ni yo no estamos apoyando a este gobierno. Algunos gritan, ¿por qué estás creando desunión? No puede haber desunión cuando no hay unidad, no hay pensamiento, no hay nada. Es una casa chamuscada, echando humo nada más en los carbones de su destrucción. Debemos de crear algo que es lo que el pueblo está necesitando. Bueno, gracias, Roberto. Y yo coincido contigo en el hecho de que los partidos políticos tradicionales, los que conocemos como los mismos de siempre, los grandes partidos de casi 700 millones de dólares para el presidente que había solicitado, y sin decir nada prácticamente, Arena se sumó a la votación. Yo por eso tuiteé en el momento que Nuevas Ideas, el oficialismo, había ya obtenido un nuevo aliado en la Asamblea y era la bancada parlamentaria de Arena. Es decir, si Arena sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo, plegándose a la dictadura
por, presumo yo, querer llevar gobernabilidad al país, lo que está haciendo es fortaleciendo a esta dictadura. Y el FMLN, por su lado, el ala dura del Partido Comunista, que es el que domina el FMLN, ya sabemos que está en asociaciones y en contubernios con el presidente Bukele, con la persona del presidente, ya no con el gobierno, José Luis Merino, quien es el máximo dirigente del FMLN, y vinculaciones de negocios millonarios con Nayib Bukele. Además de eso, la lista que el Departamento de Estado recientemente dio a conocer o desclasificó, vincula al presidente Bukele, a funcionarios del presidente Bukele en asuntos de narcotráfico, y eso ya es más peligroso. Recordemos que José Luis Merino, socio del presidente Bukele, socio político y quien habría dado incluso dinero para la campaña de Nuevas Ideas, está siendo investigado desde hace años por el Departamento de Estado por narcotráfico internacional y por sus vinculaciones con los narcoterroristas de las FARC. De tal manera pues que ni el FMLN ni Arena representan ya es decir, a cabecillas, unos de ellos que han sido militantes de esos partidos y que siguen teniendo su corazón ahí. Ante esto, José Carlos también ha dicho en algunos de sus audiovisuales que no es la esperanza del país esa oposición. Yo lo coincido, yo estoy de acuerdo con eso, pero quisiera oír que José Carlos explicara de dónde viene el análisis, la idea, la perspectiva de que esa oposición no es la que el país necesita. Y después vamos a hablar, amigos, de cuál es el tipo de oposición que sí podría ser el contrapeso en las próximas elecciones de 2024 a esta dictadura. Le voy a ceder la palabra a José Carlos. El problema es realmente bien complejo y consta de diversas aristas y lados que a veces es difícil abordar desde una perspectiva emocional. De hecho, es imposible abordarlo desde una perspectiva emocional. Hay que hacer un análisis riguroso dividiendo en partes todo este problema. Estamos en contra de la dictadura, eso no debe caberle duda a nadie. Es decir, tanto el licenciado Roberto López Geisman como tú, Marvin, y tu servidor hemos advertido desde el 3 de febrero del 2019 que nos estábamos enfrentando a una dictadura que había que detener. Es decir, nuestras credenciales en relación a la defensa de la democracia y de la patria con respecto a esta dictadura están más que atestiguadas. Lo que ocurre es que también hemos señalado, y el licenciado Roberto López Geisman últimamente con más rigor, hemos señalado de que se puede hacer una oposición efectiva o se puede hacer una oposición no efectiva, se puede llevar a cabo una estrategia adecuada para derribar a la dictadura o se puede llevar a cabo una estrategia fracasada que no funciona. Tanto Arena como el FMLN están efectuando esa oposición fracasada que no funciona. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque en el fondo sus principales financistas, tú lo acabas de decir, Marvin, tanto los financistas de Arena como los financistas del FMLN, en este caso del FMLN de José Luis Merino, en el caso de los financistas de Arena, el Gran Capital, ambos están apoyando materialmente y de manera eficaz al actual gobierno. Entonces, tenemos que Arena y el FMLN ejercen una oposición falsa, una oposición fingida, que se ve desmentida precisamente por los hechos. Y tú también, Marvin, has señalado cuáles son estos. En los días anteriores, hace 3, 4 días, tanto Arena como el FMLN dieron sus votos por este gobierno, por un préstamo completamente nefasto, que va dirigido a pervertir a la infancia desde su juventud, apoyando los planes de la UNICEF, y Arena votó por ello. ¿Qué tipo de oposición es esa que aun cuando no se les necesitan sus votos, porque son totalmente irrelevantes, están dando sus votos por ellos? Nos daría la impresión que, cualquier mal pensado se le ocurriría que están repartiendo de nuevo los famosos maletines negros, nada más que en este caso maletines cian. Entonces, uno de los principales problemas de la oposición de estos dos partidos, actual y previa, es que no es real. Arena, desde el 3 de febrero del 2019 hasta el día de hoy, ha pasado votando por todos y cada uno de los préstamos que el señor presidente Bukele ha pedido. Y así lo fortalecieron
y así le dieron la soga con la que los ahorcó el 28 de febrero recién pasado en las elecciones. Bien, ese es un punto. Y lo mismo vale para el FMLN. Es decir, ellos de boca, del diente al labio, hablan en contra del dictador, pero en la realidad aprietan el botón permanentemente. O sea, es una falsa oposición. Y a ellos también debemos sumar, José Carlos, al partido Gana, que está en un concubinato público y notorio con la dictadura, y al partido que ha servido siempre de partido taxi, de los que ostentan en la asamblea la mayor cantidad de votos, que es el PCN. Sin la menor duda, ese es el caso. El PDC que tiene un solo diputado que siempre ha votado a favor de la dictadura, es decir, la dictadura tiene una mayoría absoluta ya en la Asamblea Legislativa. Correcto. O sea, no hay oposición. No hay oposición política en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, pero con respecto a Gana y el PCN, pues eso es de todo sabido y ahí no hay nada que hacer. El problema es que hay mucha gente, como bien señalaba el licenciado Roberto López Geisman, que tiene atado su corazoncito y sus emociones a la nostalgia de las banderas del FMLN y de Arena, y que creen que realmente están haciendo oposición. Ahora, en segundo lugar, quiero abordar qué calidad de oposición es la que ellos están fingiendo. Sabedores ellos de que su imagen es pésima y de que el pueblo rechaza esas banderas en su gran mayoría, y me refiero al pueblo que vota, que es en definitiva el que cuenta políticamente. El 70 y pico % de la gente rechaza las banderas del FMLN y de Arena. Están queriendo organizar una oposición a través de sus organizaciones ONGs de fachada. Me refiero a Cristosal, los grupos abortistas, los grupos feministas de Morena Herrera, David Morales, Funde, una organización, una ONG que ha pasado permanentemente luchando para que se haga pacto con las pandillas, y otro tipo de organizaciones similares, que las vimos reunidas en precisamente el 2 de mayo de este año, hace unos 15, 16 días, protestando supuestamente en contra del golpe de Estado que había ejecutado el presidente Bukele cuando destituyó a la Sala de lo Constitucional y al fiscal. Ahí vimos lo que ellos se autodenominan, lo que ellos se llaman a sí mismos sociedad civil. Pero nadie con dos dedos de frente ignora que toda esa gente está directa o indirectamente relacionada con los mismos de siempre, es decir, con el partido Arena y con el partido del FMLN. Este grupo, que se autodenomina sociedad civil, está ejecutando una estrategia perdedora, y voy a explicar por qué. En su afán de querer simular oposición contra el dictador, arremeten contra, por ejemplo, la Fuerza Armada. Lo único que han logrado al insinuar esta sociedad civil que quieren la disolución de la Fuerza Armada, según ellos por el papel que jugaron el 9F, que entraron a la Asamblea Legislativa, en su afán por pedir la disolución de la Fuerza Armada, lo único que han logrado es cohesionar a la Fuerza Armada alrededor de esta dictadura. O sea, esa oposición, esa sociedad civil, cada vez que habla, pierde. Por otro lado, al mostrar su peor cara con abortistas, feministas radicales fanáticas, organizaciones que siguen la agenda gay, le hacen creer a la población, al electorado en general, de que la oposición está enarbolando esas banderas del aborto, de la ideología de género, de la agenda gay. Una oposición de esa naturaleza no va a ningún lado y pierde el apoyo de la inmensa mayoría del electorado. Y quiero finalmente recalcar, más bien repetir un punto que el licenciado Roberto López Geisman nos ha brindado en su último video, publicado, si no me equivoco, ayer. Esta sociedad civil parte de un análisis, parte de un concepto subyacente que dice que la inmensa mayoría del electorado salvadoreño es no pensante. Esta sociedad civil parte del principio de que ellos tienen la razón y que la inmensa mayoría del pueblo es tonto, le llaman focas, le llaman todo tipo de vituperios, y el licenciado Roberto López Geisman se preguntaba, y yo también me pregunto, ¿cómo quieren ganarse las mentes y los corazones de la mayoría del electorado llamándoles tontos? Y respondo,
junto con el licenciado Roberto López Gaiman. Hay que ver dos aspectos de la situación. El electorado no se equivocó, y no se equivocó en su rechazo a Arena y al FMLN. Ahora, eso los ha llevado a lanzarse en brazos de esta dictadura. La pregunta es, ¿cómo evitar que la reacción de rechazo a Arena y al FMLN, que es absolutamente claro y evidente, no los lleve a abrazar solo una opción, que a juicio de los tres que estamos acá, está completamente equivocada? Una oposición real, una oposición que realmente haga lleve a cabo una estrategia ganadora, una estrategia que aglutine votos y que empiece paulatinamente a ganarse las mentes y los corazones del electorado salvadoreño, no puede partir del concepto, de la base, del principio de que la gente es tonta. Es decir, la gente reacciona, claro, con una mezcla de emotividad, pero también con cierta mezcla de racionalidad en su rechazo a estas fuerzas. Por eso yo coincido completamente y estoy de acuerdo con el licenciado Roberto López Gaiman, que hay que construir una nueva oposición que esté unida alrededor de principios morales y de principios patrióticos, no solo llevados por el odio a un personaje. Hay que construir esta oposición para librarnos de esta dictadura. Y ese es un trabajo que está por hacer y que afortunadamente veo aquí por lo menos 2 personas que están comprometidos en ello. Y esa oposición, por supuesto, no tiene que tener nada que ver con Arena, ni con el FMLN, ni con la izquierda, ni con ninguna de estas organizaciones de fachada que salen ahí autodenominándose sociedad civil, porque de lo contrario iría directamente al fracaso. Estoy de acuerdo contigo, José Carlos. Tal vez para algunos en la parte moral, digamos, a la parte material de la oposición que debe hacerse, que es una oposición eminentemente patriótica y moral, es decir, los que no estamos de acuerdo con el crimen del aborto, no estamos de acuerdo con que se homosexualice a nuestros niños y a nuestra sociedad, no estamos de acuerdo con la ideología de género, no estamos de acuerdo con el neomarxismo que pone en conflicto al hombre y a la mujer. Ni con la disolución de la Fuerza Armada. Eso, permítame, eso le iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Y no estamos de acuerdo con que se atente contra la existencia de una institución bicentenaria y la más importante de la República, como es nuestra gloriosa Fuerza Armada. Entonces, al conjuntarse los que dicen ser oposición de derecha con personas y representantes de instituciones que siempre han impulsado esas agendas, no solo la gente tiende a rechazarlas por ese hecho, sino que tiende a rechazarlas porque estas instituciones también han estado tradicionalmente vinculadas a los partidos mayoritarios de Arena y el FMLN. Correcto. Es decir, la gente cuando ve a Cristosal en esa oposición de la sociedad civil, la gente cuando ve a la UCA, recordemos que la UCA fueron uno de la institución, el tanque de pensamiento de la revolución en El Salvador y de la teología de la liberación. La gente cuando ve a personajes como a Rubén Zamora en esa oposición ciudadana, a Paolo Lurs, y los menciono por nombre porque son personas muy conocidas, que han estado y que estuvieron tratando de destruir la democracia cuando el FMLN era guerrilla terrorista, ahora haciéndose pasar por ciudadanos democráticos, y vemos ahí incluso a representantes de gremiales empresariales vinculados, mezclados, digamos, con esa gente. Por eso es que la población tiende a rechazarlos. Los rechaza porque los ve asociados a esas agendas, asociados a esas personas que han estado a su vez asociadas con los mismos de siempre. Entonces la gente, cuando ve esas amalgamas de oposición, de llamada oposición de la sociedad civil, lo que hace es ver un reciclaje de los mismos de siempre, es decir, tratando de mostrar otra cara. Pero como tú bien dices, la población con su voto demuestra que no es como ellos la ven, que no es una población tonta, que no es una población que se deja engañar, porque también la experiencia electoral de El Salvador nos ha demostrado que la población ha sabido hacer el balance del poder cuando ha considerado necesario hacerlo. Pero yo creo que ahora le ha dado prácticamente todo el poder
a una sola persona y a este gobierno, porque ellos, la población cree que este gobierno va a terminar de deshacer a esas dos fuerzas políticas. El problema es que teniendo, digamos, el rechazo, o que siendo la motivación para votar el rechazo o el odio a ciertas agrupaciones políticas que se labraron su propio destino, que cavaron su propia fosa, no es lo que el país necesita. El país necesita de nuevo ese balance, y ese balance lo puede crear, lo puede propiciar esa nueva fuerza política de oposición que debe surgir. Es decir, una oposición formada por ciudadanos valientes, patrióticos, y que además no comulguen con las agendas del globalismo internacional, con la ideología de género, y que defendamos la vida desde el momento mismo de su concepción, y que defendamos a la familia salvadoreña y defendamos a nuestros niños, la inocencia y la educación de nuestros niños. Se están formando ya hay varias voces que están levantando, haciendo ver que esto es una necesidad, de tal manera pues que esperemos que con el tiempo más y más personas se puedan ir uniendo a este movimiento para que podamos llegar con la fuerza necesaria a las próximas elecciones y así poder hacer el balance. Hay una metáfora que José Carlos empleó una vez, yo me voy a tomar la libertad de mencionarla aquí, José Carlos, la metáfora del incendio. Pareciera ser que lo que está sucediendo en el país es un incendio y ya la gente está subiendo a los últimos pisos porque los pisos de abajo están incendiados, es decir, los partidos políticos tradicionales. Entonces la gente en su desesperación tiende a lanzarse incluso de la azotea del edificio cuando no ve salvación ninguna. Lo que está sucediendo hoy es que esa aparente salvación, la escalera de la salvación, solo la está poniendo esa oposición de la llamada sociedad civil, pero que trae una escalera fabricada con peldaños o materiales reciclados, los peldaños hechos de materiales reciclados de los mismos de siempre. La gente en su desesperación vuelve de nuevo y volverá, si esa es la única salvación que encuentra, volverá a lanzarse de nuevo del edificio para caer en los brazos del dictador, que es el que les está ofreciendo una salvación. Por eso necesitamos llegar con una oposición política ciudadana auténtica, surgida de las filas de la ciudadanía de bien, surgida de aquellos que amamos el país y que respetamos nuestra institucionalidad y nuestra democracia, y que no hemos estado de ninguna manera vinculados a esas fuerzas políticas que son los mismos de siempre y que lo que queremos es salvar a nuestra república. Vamos a ver, ¿qué opina Roberto de lo que dijo José Carlos y cómo tendría que estar conformada esa oposición política que puede ser el contrapeso en las elecciones de 2024? Bueno, José Carlos, con su claridad ya proverbial, ha ayudado a exponer perfectamente la idea que yo había expresado, en la cual estamos los tres de acuerdo, Marvin. Quiera que no, hay sectores del país fuertes que ya están completamente cansados de lo que ocurre. Hay sectores internacionales y países que ustedes pueden colegir de quienes se trata, que también están, por decirlo así, rascando tierra para que esto cambie y quisieran darnos la mano en forma bastante rápida. ¿Qué es lo que impide que fuerzas nacionales, tal vez no crean eso, pero sí las hay, y fuerzas internacionales apoyen más? Que no hay representatividad en el esquema político inmediato, puesto que basarse o hacer pensar siquiera que alguno o más de los mismos de siempre van a estar ahí y van a disfrazarse y están a lo mejor hasta manipulándonos a nosotros o lo van a hacer en un futuro. Esto no tiene ningún sentido. Tiene que ser algo diferente, pero sí podemos en unos cuantos meses, con valor, con decisión, con inteligencia, buscar una participación orgánica de la sociedad que sea representativa, que tenga buenas ideas, pero no las del otro, sino que buenas y auténticas ideas que presenten lo que está pasando y presente cómo trabajaría
con esto ya establecido, nosotros vamos a tener apoyos que nos van a abrir manos adentro y afuera, pero es fundamental que creemos esa base, no para competir en este momento, sino que para poder presentar a la historia un equipo de personas que supo decir lo que pasaba y alguna solución interesante hacia lo que va. Finalmente, quiero decir que si las ideas que se están presentando ahora caminan más rápido, yo entiendo que la dictadura cada vez va caminando más rápido porque la careta se le está cayendo, si no se cayó ya. Entonces nosotros tenemos que también acelerar el paso. De lo contrario, poco podríamos hacer. Hay que irse moviendo y quitar ese valladar del corazoncito que tenemos por determinada nostalgia y empezar a trabajar tomando como representantes a nuestros héroes anteriormente, de la contienda anterior, y abrir los brazos a más sectores políticos, no solamente la derecha clásica. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así estamos perdidos. Tenemos la obligación de abrirnos, de trabajar juntos y presentar una situación orgánica pronto para poder tener apoyos. Ese es mi pensamiento. Roberto, una pregunta. Me he encontrado con gente estrechamente vinculada de modo emocional a esas antiguas banderas, como el FMLN y Arena, y cuando escuchan estas tesis tienen un mantra que sacan a relucir de inmediato y dicen: debes dejar de decir esas cosas porque estás dividiendo la oposición, autodefiniéndose ellos como oposición. ¿Qué les dirías a esta gente que ha vivido toda su vida vinculada emocionalmente con las banderas de Arena o del FMLN, que creen que solo ellos pueden hacer oposición, para hacerles ver que sus partidos políticos, esas banderas ya no significan lo mismo de antes y que la gente les tiene un rechazo tal que exige que tengamos una nueva opción? ¿Qué les dirías a esa gente? Bueno, yo ya lo que tú dices es correcto. Ya tengo más de un caso, varios, por decirlo, de buenos amigos, de gente buena, de gente valiente, que me dice: estás dividiendo la oposición. Pero si es que no hay oposición, es importante que los que creen en principios no nos dejen atrás, pero que se den cuenta que han tenido oportunidad de ver la experiencia histórica en que nos hemos movido, como han resultado. Entonces, se pueden rescatar algunos de los principios con una forma de actuar nueva, novedosa, y presentarla con una unidad, que nos vean que no nos vamos a dejar, que el pueblo salvadoreño no está vendido ni está pactado. Por lo menos nosotros no hemos hecho ese pacto todavía, ni lo esperamos hacer. De tal manera que hay que decirles: señores, amigo mío, yo no estoy de ninguna manera cortando una oposición. Es triste decirlo, pero el que está pensando así, mira, si tú estás pensando todavía que Arena se va a levantar, es espantoso. No tienes ninguna calidad de análisis. Arena no sabe ni qué hacer. Es más, llamo a la buena gente que está en el partido Arena, que la hay y mucha, a empezar a ocupar. Si tiene los elementos que tenga, ocupémoslos, entréguenlos. Si los tiene, si hay otro partido que también lo tiene, es una cosa que se nos puede volver una gran oportunidad nacional, y esta crisis, en vez de aplastarnos, podemos quedar mejor, pero hay que moverse y hay que actuar. Y yo creo, Roberto, que esa nueva oposición, que debe estar, como ya coincidimos los tres, desvinculada de los mismos de siempre, y que no debe ser instituciones que se autodenominan representantes de la sociedad civil, sino de la verdadera sociedad civil. La sociedad civil, estimados amigos, no está representada en esas instituciones. Esas instituciones representan intereses, grupos de interés, pero al ciudadano de calle, al ciudadano de a pie, a la persona que sale a trabajar todos los días, que anda en bus, a la señora de los mercados,
a las personas que trabajan en la economía informal, en la calle, que salen a ganarse el pan de cada día. La gente que vive en las comunidades, en las zonas marginales, no está representada por esas llamadas organizaciones de la sociedad civil y nunca han velado por las necesidades ni los intereses del pueblo salvadoreño, ese pueblo que es mayoritariamente marginado no solo de la política, sino a veces hasta de las políticas públicas. A ese pueblo al que se le aplica la ley sin miramientos, la ley, le cae el peso de la ley cuando ve que otros privilegiados, miembros de partidos políticos o miembros de estas organizaciones, cuando cometen un error o una falla legal o un delito, la ley no es tan dura como es la ley cuando le cae al pobre. De tal manera que hay una gran población, hay un gran segmento de población que no está ni representada por estas organizaciones y es la que yo creo que debe irse conjuntando para ir formando eso que ya estamos llamando la nueva oposición. No la oposición de los mismos de siempre, no la oposición de los vinculados a las organizaciones adheridas o de alguna manera asociadas a los mismos de siempre, sino una organización que de verdad, una nueva oposición que de verdad represente las necesidades y los intereses de todos los salvadoreños, incluyendo en ellos a los pequeños y medianos empresarios que están siendo marginados y que nunca han tenido ni voz ni voto en estas organizaciones, y a los profesionales independientes que nunca también han tenido una representación en estas organizaciones. Así que creo que los que queremos formar esa nueva oposición somos mucho más que los cabecillas o los representantes de estas organizaciones y que por supuesto los partidos políticos. Y quiero agregar una cosa más. Yo creo que los partidos políticos tradicionales están jugando al engaño con sus miembros. Están queriéndoles hacer creer, y en cada campaña electoral, en el caso de Arena, por ejemplo, reviven la figura del mayor Roberto D'Aubuisson. Siempre sale la marcha de Arena, la figura de él, videos antiguos de él, pero amigos, reconozcamos que la Arena del mayor Roberto D'Aubuisson ya no existe, dejó de existir hace mucho tiempo. Sí. Y tratan de, con esto, despertar el nacionalismo, el amor a la patria, el amor al partido y a la bandera de los pocos que han quedado y que siguen siendo engañados, digo yo, por este tipo de mensajes motivacionales o motivadores. Cuando vemos que Arena hace un papel totalmente discordante con lo que fueron los principios que le dieron vida a ese partido y que estableció el mayor Roberto D'Aubuisson, que Dios en gloria lo tenga, porque ese hombre impidió que el comunismo se tomara la república. Pero que vemos ahora de su partido aprobándole préstamo, aprobándole dinero al que se está tomando la república. José Carlos, yo creo que has tocado un tema que es fundamental. Esta sociedad civil, estas organizaciones de fachada de Arena y del FMLN, que aparentan ser oposición, pero que no es una oposición real. Es más, es una oposición que hace retroceder la verdadera oposición y fortalece al dictador. Esta oposición no toma en cuenta las necesidades reales del ciudadano común, como tú lo dices. Y yo quisiera añadir a la lista que mencionaba a los ganaderos. Los ganaderos están siendo aplastados por los gobiernos tanto de Arena como del FMLN sobre todo. Y este ha venido a apretar el acelerador en esa destrucción y está dejando sin respirar a los ganaderos medianos, pequeños ganaderos por las malas políticas que se llevan a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde el principal culpable de estas cuestiones, el fulano de apellido Anliker, sigue siendo una pieza importante en la destrucción de este sector productivo. ¿Dónde están los intereses de este sector representados en esa supuesta sociedad civil? No, y también los pequeños productores agropecuarios. Los caficultores. Así es, los caficultores, los pequeños y medianos caficultores están siendo prácticamente marginados. Los cañeros, y los acuerdos que se están llevando a cabo entre el gobierno y algunas gremiales agropecuarias son solo con los productores grandes de élite. Así es.
Así es. Entonces, la conformación de una nueva oposición, de una oposición real, de una oposición efectiva, que se gane los corazones y las mentes de los del electorado, de la gente que vota, pasa por abordar este tipo de temas materiales de fondo, de las necesidades de los productores, de los informales, de toda la gente que tú mencionaste, Marvin, de los caficultores, de los veteranos, que de hecho muchos de ellos votaron por el gobierno, por el partido de Bukele, y que pronto se verán defraudados de esa decisión. Toda esta gente no se ve representada en esa sociedad civil. Entonces la nueva oposición debe recoger estos anhelos, estas necesidades reales, proteger a la Fuerza Armada, darle seguridad a la Fuerza Armada y abrirle opciones que no sean solo el dictador para poder defender los principios de la República. Ahora bien, para que esta nueva oposición, para que esta oposición real, sólida, genuina, auténtica, tenga éxito y pueda ganarse el corazón de los demás electores salvadoreños paulatinamente, es absolutamente necesario, y creo que lo hemos dejado bien claro en este programa, soltarse de la mano de los partidos políticos tradicionales de Arena y del FMLN y de sus organizaciones de fachada, que casi todas son abortistas, con agendas progresistas y globalizantes. Para armar esta oposición que no respalde, que no ayude a esa agenda globalista de destrucción de los principios fundamentales de la patria, es una cuestión urgente. Veo que tú has hecho un llamado permanente, Marvin, a la gente a contactarse contigo en tu WhatsApp. Creo que es una cosa que encomiable. Tengo entendido que se cuentan por centenares las personas que te envían mensajes a tu WhatsApp para unirse a esta nueva cruzada, digamos. Y creo que es absolutamente importante. Y como tú dices siempre en tus videos, necesitamos unirnos. Estimados amigos, ustedes que nos están escuchando en este podcast, unámonos. Contáctense con nuestros WhatsApps, es un ambiente seguro, privado. No vamos a organizar chats, eso no es nada seguro. Es preferible el contacto directo. Ahí los vamos a tener al tanto de iniciativas que se vayan dando en este sentido. Pero creo que si queremos derrumbar a esta dictadura, es absolutamente necesario soltarnos de las manos de Arena, del FMLN y de sus grupos de fachada, abordar y abrazar las necesidades de estos grupos productivos, de estos grupos ciudadanos, y ser los representantes y los portadores de sus anhelos y de sus necesidades. Hay un problema también que a veces la gente aborda, y quería preguntarle a Roberto, a ver, ¿qué opinas? Cuando se ve que el gran capital que antes financiaba Arena hoy está alineado con el dictador, muchos grupos empresariales y gremiales también están alineados al dictador, dejando de lado a sus agremiados pequeños y medianos para defender intereses de élite. A veces la gente se decepciona, pierde el impulso y ve con tristeza el hecho de que aquellos en los que confiaba antes, por ejemplo, para financiar esfuerzos patrióticos, hoy ya no están disponibles. ¿Qué le dirías tú a esa gente, Roberto? Desgraciadamente hay una leyenda, por decirlo así, ya histórica, de las oligarquías y del daño que el gran capital hace. Como esto ha estado unido a el análisis de marxista, y los que no somos marxistas en absoluto rechazamos en una medida enorme ese análisis, también nos hemos ido por tratar de salvar con la mejor buena voluntad a los errores graves de la mayoría de multimillonarios grandes, y hemos caído en un error. Pero, por ejemplo, en esta campaña que acaba de pasar, los que estamos acá, hemos estudiado las situaciones, sobre todo de los grupos de agricultores, ganaderos, todos, y siempre, sin haber un solo lugar, uno de los problemas principales o el problema principal
de cada gremial, de cada rubro, está constituido por 1, 2, 14, 20, un grupo poderosísimo que impide que la gente rica, que no hablemos solo de pequeños, medianos, gente grande, gente de plata, gente de nombre, salga adelante. Entonces, este análisis no se ha dicho, pero es muy cierto. Nosotros lo que queremos lograr es la justicia de que al eliminar estos monopolios y estos manejos bajo de agua, estos chanchullos, que en la mayoría de veces no se pueden hacer si no es en connivencia con el Estado y a veces con más de un Estado, dejen de serlo para que la gente, nosotros estamos de acuerdo que haya riqueza, que hayan ricos. ¿Quién no le gusta la riqueza? Está correcto, pero que esté de acuerdo a las normas que deben de ser y no paralizando. Todos hemos oído y sabemos que alguien que viene creciendo, hay un momento a donde lo topan por completo, ya, y aquí no pasa eso. Esto es una pequeña, es la uña de una serie de análisis en relación a esto. Nosotros somos con el oferta y demanda, Estado de Derecho, capitalismo, propiedad privada. Pero dicho eso, tenemos mucho que hacer por la justicia, por la justa apreciación del trabajo, por la no explotación de las... Aquí hoy explotan las horas de trabajo de cualquiera. En vez de 8 horas le dan 10, 12 y no se las pagan. Todas estas cosas crean un gran malestar. Entonces no estamos hablando de un socialismo, pero también estamos conscientes de la cantidad de errores que se pueden corregir hasta el punto de ser una nueva nación completamente diferente. Y esto es lo que queremos presentar y lo vamos a hacer en un futuro mediano. Yo agregaría, Roberto, que el gran capital salvadoreño está íntimamente asociado con el dictador. Recordemos que en medio de la cuarentena, cuando el dictador pidió aquella cuarentena totalitaria de 15 días, el grupo de 12 o 13 connotados dirigentes y grandes empresarios salvadoreños que apareció con él en una conferencia de prensa le manifestaron su apoyo al presidente. Y este mismo grupo, por cierto, es el que le había ayudado a Mauricio Funes para que Mauricio Funes recibiera los 600 millones del Fomilenio cuando lo de la cuenta del milenio de Estados Unidos le pidió a Mauricio Funes que formara un consejo de desarrollo económico con empresarios y con dirigentes empresariales. Y como él estaba peleado con la ANEP, como lo está este gobierno, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, lo que le hizo llamar los grandes capitalistas para que le dieran su respaldo. Y estos grandes capitalistas le dieron su respaldo al gobierno de Mauricio Funes, quien ya sabemos cómo terminó. Y ahora estos mismos capitalistas, que dicho sea de paso, son los grandes financistas de Arena, le están dando su respaldo al dictador. Uno de ellos, esta misma semana, salió prácticamente avalando las decisiones que el presidente ha tomado en relación a la institución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general y su nombramiento por magistrados y fiscal general que le obedecen al dictador. Ayer el fiscal general dio una declaración en el sentido de que los casos de corrupción que están siendo investigados, a él lo tienen prácticamente sin ningún problema, a él no le interesa. Entonces, este gran capital que no vela por los intereses de los medianos, de los pequeños, y que siempre velan por sus propios intereses y sus propios negocios, no van a hacer oposición en ningún momento. Ellos siempre van a negociar y van a pactar su alma con el diablo siempre y cuando el diablo les garantice sus negocios. Bueno, yo creo que hemos tocado temas importantes, fundamentales. Hay que derribar esta dictadura. Delenda es Cartago, como decía yo antes, pero para eso hay que llevar a cabo estrategias correctas, estrategias eficaces, no espantar a los electores, no hacerles creer, porque no es nuestro propósito, que queremos regresar con los gobiernos del FMLN o con los de Arena. Ese no es el caso. Hay muchos esfuerzos ahora de varios, creo que llegan a más de la decena y algunos de ellos muy relevantes, de organizar partidos nuevos.
Creo que la salida va a estar en esas nuevas banderas que se ofrezcan al electorado. Es necesario hacer esta oposición y le hago un llamado a los amigos que nos escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales. Tengo entendido, Roberto, que tú tienes tu cuenta en Twitter, en Facebook y tienes un canal en YouTube, ¿es correcto? Correcto, así es. Bien, pues les invito a nuestros amigos a buscar en las redes, en Twitter, en Facebook y en YouTube a Roberto López Geisman con su nombre, López Geisman con 2 S y 2 Ns. Se suscriban a sus canales y los sigan en las redes, vean sus videos y los compartan. Igual, Marvin, estás en Facebook, en Twitter, tienes tu canal en YouTube. Estamos en Spotify también, Instagram, en TikTok, ¿verdad? TikTok e Instagram. Y me pueden llamar a mi número de WhatsApp o hacerme un comentario, el 72 95 37 80. Igual pueden hacerlo. Nosotros somos abiertos a las opiniones. Pueden igualmente, amigos, buscarme en redes sociales. También TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, y contactarme a mi WhatsApp 6157-7383. Estar con los 12, siempre está aprendiendo uno cuando recicla sus ideas con gente tan inteligente. Les agradezco mucho la oportunidad. Nosotros somos los agradecidos, Roberto, y agradecidos también con nuestros oyentes y agradecidos también con el periódico digital que nos da este espacio, exclusivadigital.com.sb, el periódico digital más completo del país. Llegamos hasta aquí y les agradecemos mucho y les deseamos una feliz semana. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a que nos des follow en nuestras redes sociales. Encuéntranos como José Carlos Parada y Marvin Portillo en Twitter y Facebook. Al compartir este podcast, ayudas a que más personas formen su propio criterio de la política nacional. Hasta la próxima semana.